Buenas noches, amada Casa Bonita Genesaret. Hoy estamos muy contentos de poder estar acá un martes más en nuestra amada Escuela de la Visión. Estamos felices, estamos muy expectantes hoy en nuestra macrocélula. Antes queremos enviarles un saludo, queremos enviarles un abrazo virtual, deseando que todos se encuentren muy bien. Quiero dejarlos también con mi esposa que quiere saludarlos. Sí. Saludos y bendiciones. De verdad que les extrañamos mucho, los amamos. Les enviamos un fuerte, fuerte abrazo. Hoy estaremos en nuestra macrocélula que estará muy buena. Busquen para puntuar porque será excelente para nuestro crecimiento como nosotros como líderes. De verdad que esta palabra nos animará a seguir haciendo el trabajo que Dios nos ha enviado a hacer. De verdad que estará genial. Así que no te la puedes perder. Sí, mi esposa les decía que buscaran para apuntar y es uno de los primeros tips que vamos a dar en esta noche. No se quede allí detenido, solo oyendo, anote los tips que Dios nos ha dado a nosotros para poder compartir con ustedes. Antes también queremos felicitarle a todos los líderes de nuestra casa porque durante todo este tiempo han permanecido firmes y han hecho un trabajo extraordinario, indudablemente para el Señor. Ha sido en este tiempo verdaderamente Dios nos ha afilado y ha hecho sacar de nosotros lo mejor de cada uno. Y nosotros estamos felices de ver los resultados, de ver cómo permanecen, cómo hacen la tarea de manera apasionada, muy disciplinada, indudablemente para el Señor. Y eso nos pone muy contentos. Sí, con mucho amor. Vemos que cada líder responde, vemos que cada líder está allí atento a todas las actividades y eso nos motiva a seguir trabajando y a seguir haciendo el trabajo aún mejor. Gracias a ustedes, gracias al Señor, nosotros cada día nos vemos más retados, nos exigimos más porque ustedes son uno de los principales motivos para hacer el trabajo mejor. Primeramente el Señor, obviamente. En esta noche les hablaremos un poco acerca de Esdras. Nos pareció un personaje bien interesante, bien bueno, y poder sacar de él muchas enseñanzas. Tiene muchas, pero en esta noche hablaremos de 4 características bien importantes que pudimos notar en Esdras. Hablaremos acerca de las circunstancias, hablaremos acerca de la paternidad, hablaremos acerca del modelaje, cómo él pudo mantenerse durante tantos acontecimientos, él pudo estar allí de pie, permaneció siempre atento a la voz de Dios, siempre atento a lo que Dios le decía y también fue un hombre que se le ingenió para poder enseñar la palabra de Dios. Se le ingenió en el sentido de que siempre la enseñó de una manera extraordinaria. Vamos a comenzar esta noche. Esté muy atento, esté muy expectante, porque estoy seguro que será de bendición para todos. Vamos a dejarlo con nuestros líderes de la Red Sur, nuestros amigos Teidi y María Alejandra Quintero. Buenas noches a todos los líderes de nuestra Casa Bonita Genesaret, esperando en el Señor que todos estén muy bien. Hoy en nuestra macrocélula queremos hablarles de las circunstancias adversas que se nos presentan día a día. Entonces, bueno, nosotros tenemos por acá 4 circunstancias de las cuales les vamos a hablar, les vamos a nombrar. Serían bombardeos con las malas noticias. Sabemos que a través de las redes sociales, con todas estas circunstancias que estamos viviendo de la pandemia, bueno, son bombardeos, pues día a día, es inevitable, pues recibir eso por las redes sociales. También una segunda circunstancia sería que nosotros estamos preocupados por nuestra salud y la salud de nuestros familiares. Por supuesto, sabemos cómo está lo que es la circunstancia en la salud, pues en Venezuela, más que todo en nuestro país, en estos momentos. También estamos preocupados
por nuestra economía particular y por la economía general que esto nos presenta, pues. ¿Qué podemos pensar? Con esta pandemia ya no es lo mismo, ya no estoy generando los mismos ingresos, ya mi trabajo es más, algunas personas no están trabajando, otros están trabajando a medio tiempo y bueno, son circunstancias pues. Una cuarta circunstancia que estaremos hablando también es que sentimos que hemos perdido nuestra libertad, nuestro control de nuestra propia vida, de nuestras propias vidas. Entonces esa sería otra de las circunstancias. Pero como nosotros no venimos acá a hablarles, sabemos que hay una realidad, pero también sabemos que ahí está la otra realidad, que es las buenas noticias que le venimos a dar, que es la fidelidad que el Señor tiene con nosotros, para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Recordemos en el libro de Esdras, cuando el pueblo se cansó, cuando el pueblo se desanimó, el Señor envió a dos profetas, Ageo y el otro profeta fue Zacarías, Ageo y Zacarías. Los envió a decirle al pueblo la fidelidad que el Señor tenía con nosotros, con ellos en aquel momento. Le envió palabra de aliento a través de estos profetas. Entonces ahora mismo el Señor también nos muestra y nos dice que el Señor tiene fidelidad con cada uno de nosotros, que nos envía palabra de aliento para seguir adelante, para terminar su obra, así como les dijo a ellos. Les dio palabra de aliento y les dijo que tenían su fidelidad para terminar su obra, así mismo nos lo dice a nosotros. Ahora mismo en este tiempo, es el mismo Dios del que le habló a aquel momento al pueblo de Esdras. Entonces, cualquier circunstancia que tengamos, tenemos que dar ese extra, tenemos que sobrepasarlo. Y, por supuesto, sabemos que contamos con el Señor, por supuesto, en todo. Ahora mismo, quiero darte una palabra también en este momento que dice: ánimo líder, afirma el Señor, manos a la obra, que yo estoy contigo, afirma el Señor Todopoderoso, y mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, líderes, no temamos, que el Señor está con nosotros. En medio de todas estas circunstancias, el Señor está con nosotros. Buenas noches, líderes, porque todos somos líderes. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros a pastorear, a velar por personas, incluso a estar pendientes en las buenas y en las no tan buenas de esas personas. Yo creo que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes y que cada uno de nosotros está llamado para realizar ese plan en Él. El enemigo nos va a resistir, nos va a poner limitantes día a día, pero te recuerdo algo, líder. Dios derrotó a nuestro enemigo, a nuestro adversario, lo derrotó. Así como lo podemos evidenciar en Esdras, como lo decía mi esposa atrás, yo también le coloqué un título aquí y dije: Esdras buscó a Dios desesperadamente. Recordemos que cuando Esdras pasó por situaciones difíciles, lo primero que hizo Esdras no fue buscar a un amigo, no fue buscar a un vecino. Entre paréntesis, quiero dejar claro esto: el que buscar un amigo o buscar un vecino no quiere decir que está mal. ¿Me hago entender? Esdras y los israelitas, correcto, lo que hicieron para buscar protección del Señor, lo que hicieron fue buscar al Señor desesperadamente, buscar a Dios desesperadamente y mostrarle a Él su desesperación. Por lo tanto, líder, cuando tú o cuando nosotros necesitemos mostrar nuestra desesperación, mostrémosela a Dios.
mostrémosle nuestra desesperación a Dios. Él va a tener cuidado de nosotros. Amén. Y así como lo dice la canción de fondo que tenemos ahorita, clama a mí que yo te responderé. Clamándole a Él, Él nunca nos va a dejar sin una respuesta. Incluso perder algunas comidas, correcto, para buscar tiempo con Dios, no es mala idea. Incluso hasta cuando uno está viendo su programa favorito, en este caso vamos a suponer que estás viendo El Zorro, ¿ok? Buscar a Dios o dejar de ver tu programa favorito para buscar a Dios tampoco es mala idea. Líderes, en este tiempo extra que tenemos, en este tiempo de confinamiento que tenemos que buscar a Dios desesperadamente. Con el corazón tenemos que buscarlo. Esdras y los israelitas lo suplicaron. Esto no significa más que lo buscaron. Cuando buscamos a Dios, nosotros lo perseguimos, lo imploramos y vamos con Él con todas nuestras fuerzas. Vamos hacia Él con todas nuestras fuerzas. En otras palabras, actuamos como una persona hambrienta que está buscando de su alimento para mantenerse vivo. Necesitamos buscar a Dios en todo momento. En las buenas y en las no tan buenas necesitamos buscar a Dios. No solamente lo busquemos cuando estemos en problemas, hay que buscarlos en las buenas también. Señores, escuchar a Dios es vital. Oír su voz con claridad es vital. Para eso tenemos que buscarlo. Líder, te digo esto para recordar, y lo voy a leer que lo coloqué acá. Estás ante una oportunidad maravillosa para elegir si lideras o te dejas arrastrar por las circunstancias. Tú decides. Que pasen buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, líderes, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien. Desde acá le enviamos un fuerte abrazo y continuamos con nuestra macrocélula. Esdras era un sacerdote interesado en restaurar la adoración dentro de su nación. También era un escriba dedicado a estudiar y enseñar la palabra de Dios. Él era estricto en la aplicación de las escrituras. Según la tradición judía del pasado, él fundó lo que se llamaba la Gran Sinagoga y es considerado como el padre de los escribas. La posición de Esdras ante la actitud del pueblo para su tiempo era la de un padre que se preocupaba por corregir, un padre que se preocupaba por enseñar. Características o áreas a reforzar como líderes. Una de las características que debe predominar en un líder es la paternidad. Sí, la paternidad trasciende lo biológico. Esta filiación puede darse a través de la adopción, convirtiendo a una persona en padre cuando no sea un descendiente sanguíneo. Eso es paternidad. Nosotros como líderes estamos en la necesidad de asumir este rol con nuestros discípulos. Debemos ocuparnos de ellos, así como nos ocupamos de nuestros propios hijos. Debemos estar pendientes de ellos, estar pendientes de sus carencias, de sus necesidades, que a lo mejor no son necesidades económicas, a lo mejor no son necesidades materiales, sino afectivas, emocionales o espirituales. Cuando asumimos esta posición de padres, todo es más fácil, porque comenzamos a identificarnos con nuestros discípulos, comenzamos a sentir lo que ellos sienten. Nuestra intención con esta macrocélula
es que todos, a partir de hoy, podamos asumir que más que líderes, somos padres espirituales. Dios nos ha hecho un llamado a todos nosotros. ¿Un llamado a qué? A cuidar a sus ovejas. Un llamado a cuidar a sus hijos. No piense que el llamado te lo hizo el apóstol. No pienses, líder, que el llamado te lo hizo un pastor o el líder de red. No, este es un llamado hecho directamente por Dios. Y debemos darle la importancia que esto tiene. Si leemos todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, encontramos que todas, a excepción de primera y segunda a los tesalonicenses, comienzan diciendo: yo, Pablo, apóstol, por la voluntad de Dios. Yo, Pablo, apóstol, por la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tu liderazgo es dado por la voluntad de Dios. El llamado que Dios le hizo a Esdras fue el de restaurar la adoración en medio del pueblo y enseñarles la ley. ¿Cuál es nuestro llamado para este tiempo? Nuestro llamado para este tiempo es el de enseñar la palabra de Dios y cuidar a los discípulos del Señor, porque son discípulos de Él, no son discípulos nuestros. A veces pensamos que no, mis discípulos. Nosotros simplemente estamos cuidando a los discípulos del Señor. Y debemos cuidarlos aún en la distancia, porque ese es el llamado, cuidarlos aún en la distancia. Y esto implica estar pendiente de ellos aunque no tengamos contacto físico. Dios desde hace tiempo ha venido construyendo en nosotros un edificio espiritual, preparándonos para este tiempo. Nos ha provisto de herramientas tecnológicas necesarias para este tiempo. Entonces no tenemos excusa. No podemos decir: no puedo hacer el trabajo, no tengo tiempo o no sé qué hacer. Porque Esdras, con todas las dificultades que tuvo en su tiempo, con toda la resistencia que le hizo frente en su tiempo, él cumplió con su llamado. Nosotros tenemos todo lo que hace falta para cumplir nuestro llamado. Créame, hermano, que tenemos todo lo que nos hace falta. Tenemos la presencia de Dios, tenemos a su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Necesitamos tener una mejor actitud para hacer la obra que nos han comisionado. Necesitamos estar pendientes de las necesidades de los discípulos. Para este tiempo necesitamos estar muy atentos de qué necesitan, estar pendientes qué les hace falta a nuestros discípulos y sobre todo preguntarnos: ¿por qué está desanimado? ¿Por qué interactúa? ¿Qué situación tendrá en su casa? Son las preguntas que como líderes debemos hacernos. Y por supuesto pedirle al Espíritu Santo que nos muestre lo que nuestros ojos naturales no han podido ver aún. Y esto lo hacemos motivados por el amor. En el contexto actual, nuestra mayor motivación debe ser el amor. Amor a Dios, amor a la obra. Sobre todo, amor a la gente. Porque es la única manera que podemos demostrar que amamos a Dios. Así es. ¿Por qué el amor? ¿Por qué el amor? Una excelente pregunta. ¿Por qué el amor? Porque el amor todo lo puede. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor está por encima de cualquier crisis. El amor está por encima de cualquier pandemia. El amor es lo que nos va a llevar a cumplir con nuestro llamado. Ese llamado que el Señor nos ha hecho. Continuamos con nuestro hermano Luis Porteles. Buenas noches, Genezaret. Continuando con nuestra macrocélula del día de hoy, vamos a tocar otra área a reforzar muy importante para nuestra vida como líderes, pero también para aquellos discípulos que en su debido momento y cuando Dios lo permita también van a ejercer liderazgo. Esta área que vamos a reforzar es el modelaje.
El modelaje es la acción de modelar, configurar, cincelar o moldear. En el modelaje participan por lo menos dos personas. Una, el modelo que hace una acción, y dos, el que observa la acción que hace este modelo. Si llevamos esto al ámbito cristiano, a nuestra iglesia, a nuestros discipulados, podríamos decir que el líder es aquel que está haciendo una acción para enseñar al observador, el discípulo, de tal manera que el discípulo pueda aprender del líder y de una u otra forma aprender esos ejemplos y también poderlo poner en práctica cuando él tenga personas a su cargo. Es muy importante saber esto del modelaje, es muy importante saber que nosotros como líderes debemos ser de ejemplo y guardar testimonio en medio de cualquier circunstancia y situación. Sigamos con el estudio de Esdras para que veamos cómo este personaje, en medio de una situación difícil, en medio de una circunstancia en la cual se encontraba, fue de ejemplo para el pueblo de Israel. Acompáñame a leer en Esdras capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice así: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conformes a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes, escuchen muy bien esto, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido las primeras en cometer este pecado. Para que entendamos un poco, Esdras viene llegando a Jerusalén y con lo que se consigue es con que el pueblo de Israel se ha convertido y ha tenido y se ha ligado con estas personas que ya Dios le había dicho que no podían ligarse, que no podían tener descendencia y que no podían tener hijos con ellos porque iban a dañar el linaje santo de Dios. Les invito que allí en su casa puedan estudiar un poco en Deuteronomio 7 del 1 al 5. Allí está específico cómo Dios le dice al pueblo de Israel que no pueden ligarse a estos pueblos porque dañarían el linaje santo de Dios, y aún más, al hacerlo provocaría la ira del Señor. Es por esto que Esdras se siente tan dolido en medio de esta situación, porque él sabe que esto produciría la ira del Señor. Pero en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación que está viviendo Esdras, nos enseña 3 puntos importantes que nosotros debemos aprender. Lo primero es que Esdras guarda su testimonio. Quizás para Esdras hubiese sido muy fácil decir, como los príncipes y como los gobernantes fueron los primeros en cometer este pecado, no importa, yo también lo voy a cometer. Por el contrario, Esdras guarda su testimonio y se mantiene al margen de esta situación, no se hace a ellos. Lo segundo que nos enseña es que es de ejemplo. Continuando con la lectura, y se la voy a parafrasear para no hacerla tan larga, Esdras, al ver el pecado que estaba cometiendo el pueblo, rasga su vestidura, se quita su barba, su pelo, en señal de dolor, de tristeza por lo que el pueblo estaba haciendo. Esdras sabía que esto produciría la ira del Señor y es por esto que va en oración a Dios. Esta acción de Esdras de buscar la oración de Dios mueve al pueblo al arrepentimiento. Vale acotar que la oración de Esdras, cuando ustedes lean acá, no es una oración de pedirle perdón a Dios por lo que el pueblo estaba haciendo. Lo que Esdras era dolido por el pecado que estaban cometiendo, pero esta acción provoca la atmósfera perfecta para que el pueblo sea movido en arrepentimiento y en buscar el perdón de Dios. Entonces, lo segundo es que Esdras es de ejemplo. El tercer punto que nos enseña es que a tener constancia. Cuando el pueblo viene a Esdras y le dice: Esdras, sabemos que hemos fallado, estamos dolidos, ellos vienen avergonzados por el pecado que habían cometido, se comprometen con Esdras y se comprometen con Dios en expulsar a las mujeres y a los hijos. Este proceso aproximadamente duró 4 meses, 4 meses donde Esdras estuvo constantemente con ellos. Entonces, si vemos la vida de Esdras en medio de esta circunstancia difícil que estaba viviendo, Esdras guardó su testimonio, fue de ejemplo y fue constante. Ahora, ustedes me preguntarán: Luis, ¿pero qué tiene que ver todo este contexto y toda esta historia con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día? Y pues déjame decirte que tiene mucho que ver. Lo primero es que nosotros debemos guardar nuestro testimonio y no debemos hacernos a la circunstancia o a la situación que estamos viviendo. Hace un año
fue un apagón general que vivimos acá en Venezuela. Hoy estamos viviendo una pandemia mundial. El año que viene o en 2 años quizás puedan ser otras cosas. Y no quiere decir que yo esté profetizando cosas malas. Por el contrario, lo que quiero que entendamos es que nosotros como líderes de nuestra iglesia, como líderes de discipulado, debemos estar atentos y debemos siempre capacitarnos para cualquier circunstancia que se nos pueda venir. Lo segundo es que debemos guardar el ejemplo. Recordemos que el pueblo estaba observando la acción de Esdras. De esa misma manera, nuestros discípulos están observando nuestras acciones, de cómo nosotros respondemos en medio de esta situación, de cómo nosotros intimamos con Dios, de cómo nosotros dependemos realmente del Padre, de si realmente estamos participando en las actividades de los domingos. Yo te invito a que puedas participar y que puedas congregarte los domingos. Yo te invito a que puedas ser parte de la Escuela de la Visión. Yo te invito a que participes en los discipulados internacionales. Te invito a que puedas ser parte del discipulado en el cual tú perteneces. Ánimo, yo creo que es un buen tiempo hasta para abrir nuevos discipulados, nuevos grupos de evangelización. Agarremos esta circunstancia y esta situación para que pueda sacar lo mejor de nosotros, para que nosotros podamos cumplir con el modelo de Jesús de evangelizar y discipular. Lo tercero es ser constante. No vale de nada empezar un proceso y dejarlo a la mitad y decaer. Por el contrario, tenemos que mantenernos firmes. Llevamos aproximadamente 4 meses en nuestros hogares encerrados, pero la iglesia y el hablar de Jesús y del arrepentimiento y de buscarlo nunca se ha callado. Nosotros mantenemos la constancia y debemos seguir manteniéndola. Como líderes de discipulado te invito a que guardes tu testimonio, seas de ejemplo para tu discípulo y para todo el que te observa, y a que mantengas constancia en medio de cual sea la situación. Te invito a que podamos ver estrategias e ideas para seguir adelante en medio de esta pandemia. Saludos a todos los líderes. Definitivamente este es un tiempo en el que tenemos que aprender y desarrollar diferentes recursos o estrategias, así como tener la mejor actitud y disposición para poder seguir sosteniéndonos los unos a los otros como el cuerpo de Cristo. Esta situación imprevista no tiene por qué ser una carga si podemos adaptarnos y ser innovadores. No podemos permitir que la monotonía nos consuma. Por el contrario, reinventémonos día a día y esforcémonos para darle lo mejor a nuestros discípulos y por consecuencia lo mejor al Señor. Finalizando con las características a reforzar, recordemos que como líderes también somos maestros. Y hoy quiero invitarles a desarrollar la creatividad como un elemento fundamental para el momento de dar nuestras clases discipulares, que ahora son vía online. Enseñar es un arte, y como todo arte es importante dejar fluir, o es necesario dejar fluir la creatividad, dejar fluir nuestras ideas, no ser cuadrados. Por eso necesitamos prepararnos, enseñar desde nuestra experiencia y utilizar recursos didácticos. Por eso es que, en primer lugar, un maestro creativo se prepara. La preparación es fundamental en nuestro proceso de enseñanza, pues en la improvisación no está Dios. No podemos confundir el dejar fluir el Espíritu Santo con la improvisación. Necesitamos prepararnos, necesitamos tener el tiempo de estudio, de escudriñar la palabra, de investigación, de planificar y ordenar la estructura de nuestras clases para brindarles a nuestros discípulos una enseñanza que lleve a un aprendizaje significativo, que sea atesorada en sus corazones para que ellos la puedan poner en práctica. En segundo lugar, un maestro creativo enseña desde la experiencia. Tenemos que, cuando estudiamos la palabra, vemos que Esdras enseñaba la ley, pero también la cumplía. Necesitamos enseñar aquello que vivimos, pero también tenemos que vivir lo que enseñamos. Con nuestra experiencia, con nuestros aprendizajes, vaciémonos en otros, e incluso que nuestros errores y caídas sirvan de enseñanza para guiar a nuestros discípulos. Por último, un maestro creativo
utiliza los recursos didácticos. Leemos en el capítulo 8 de Nehemías, cuando Esdras leyó la ley a todo el pueblo, él utilizó recursos para que la lectura de la ley pudiera llegar a todas las personas que estaban allí presentes. Esdras usó su voz, se subió a una plataforma de madera que habían construido para que se escuchara mejor el mensaje, y también tuvo la ayuda de unos intérpretes que le iban traduciendo con claridad la palabra al pueblo, para que todos pudieran entender. Esdras enseñó y usó los recursos que tenía a la mano. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son los recursos que tengo? ¿Qué es lo que tengo a la mano? En este tiempo donde tenemos un medio virtual para enseñar, usemos diferentes recursos didácticos que le permitan a los discípulos entender el mensaje y aprender significativamente. Los recursos didácticos nos ayudarán a realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de una forma más eficaz, porque no es solamente lo que enseñamos, sino cómo lo enseñamos. Tenemos que tomar en cuenta y escoger la plataforma de enseñanza adecuada, adaptar los materiales de enseñanza y crear unos nuevos, y tomar o pensar en las necesidades de nuestros discípulos. No nos podemos quedar con una sola estrategia o con un solo recurso, sino que tenemos que combinar, ser creativos, porque cada persona tiene su sistema de representación, es decir, la manera en la que capta, selecciona, almacena, codifica y recrea la información en su mente. Algunos son visuales, otros auditivos y otros kinestésicos. Y esto es necesario que lo tomemos en cuenta. Es importante y enriquecedor que desarrollemos la capacidad de utilizar los tres de manera equilibrada para brindar una enseñanza que pueda abarcar a todos nuestros discípulos o las necesidades de todos nuestros discípulos durante nuestras clases discipulares. Podemos enseñar con audios o con notas, pero también podemos utilizar imágenes, ayuda visual, realizar actividades que incluyan en la que se utilicen el resto de nuestros sentidos. En fin, dejemos volar nuestra imaginación. Ya para finalizar, vamos a refrescar un poco y esperamos que esta palabra haya sido de edificación para todos. Hablaba al principio Teddy y María Alejandra de lo circunstancial, y evidentemente somos gente llamada por Dios, somos líderes puestos por Dios para hacer dichas tareas. Por tal motivo nos movemos por aquel que nos llamó. Creo que Teddy y María Alejandra nos dieron unos tips muy importantes y estaremos por allí anotando todos esos apuntes para poder corregir, para poder tomar en cuenta lo que cada uno necesitemos en nuestro liderazgo. También nos hablaron de paternidad nuestros amigos Luis Bracho y Rosiri, y nosotros como líderes es necesario poder ejercer la paternidad y estar atentos al cuidado de la gente que Dios puso en nuestra mano. Los tips que nos dieron nuestros amigos Luis Bracho y Rosiri, estoy seguro que los van a edificar mucho y van a hacer que nuestro liderazgo mejore aún más. También nos hablaba del modelaje nuestro amigo Luis Portele, y es necesario que nosotros como líderes de discipulado seamos modelos para la gente que Dios nos dio a cuidar. Y para cerrar con broche de oro, nuestra amiga Victoria Fuenmayor nos hablaba acerca de la didáctica, y es que en este tiempo de la iglesia online es necesario que nosotros busquemos herramientas para enseñar. No nos quedemos de brazos cruzados, sino por el contrario, busquemos y usemos todo lo que tengamos a mano para poder explotar, para poder enseñar la palabra de Dios por el medio que tengamos a mano. Espero que todo esto haya sido de edificación para todos y muy útil. Bendiciones para todos y feliz noche.